Si estás aquí por primera vez, bienvenido. Dios te quiere bendecir. En esta meditación vamos a reflexionar sobre la mujer samaritana. Y para entender esto, pues tenemos siempre que basarnos en las Santas Escrituras, porque aquí es donde está plasmada la palabra de Dios. Y para poder entender el camino a seguir del Evangelio, debemos leer las Escrituras. Entonces, voy a consultar en la Biblia Reina Valera, versión 1960, capítulo 4 del Evangelio de San Juan, en el versículo 20. Está la conversación. Pero voy a leer primero cómo fue el encuentro con la mujer samaritana entre Jesús y esta mujer. Y para esto pues voy a leer acá en el versículo 3. Dice que Jesús salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Bueno, la hora sexta entendemos que eran como las 12 del día. Y dice que vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Versículo 9. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, y que soy mujer samaritana? Porque en este tiempo judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Y respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Entonces, ¿qué quiere decir en este versículo 10 cuando Jesús le dice yo le daría agua viva? Se está refiriendo al Evangelio, que es esa agua de salvación, que es la palabra de Dios que fluye como ríos de agua viva. Ahora sí, vamos a pasar al versículo 20. Entonces la mujer samaritana le pregunta al Señor Jesús, dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Versículo 21. Jesús le dijo: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoráis al Padre. Versículo 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. En este versículo 22, ¿qué significa porque la salvación viene de los judíos? Porque el Señor Jesucristo vino de la tribu de Judá, y Él es el que trajo la salvación al mundo. Por eso le explica esto a esta mujer. En el versículo 23 dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Versículo 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y le dijo la mujer samaritana en el versículo 25: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. ¿Qué quiso decir el Señor Jesús cuando le dijo en el versículo 23? Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Nuestro Dios nos enseña, si leemos las Escrituras desde Génesis, porque dice en el libro de Génesis, en el capítulo 1, que el Espíritu de Dios paseaba sobre las aguas. Esto quiere decir que Dios es Espíritu, y lo dejó muy clarito en este versículo, cuando la mujer samaritana le preguntó al Señor Jesús en el versículo 22 que ellos adoraban en Jerusalén y los padres de ella en Samaria, que cuál era el lugar correcto. Y ahí es cuando el Señor Jesús le dice que el Señor busca que le adoren en espíritu, porque Él es espíritu. ¿Y cómo es adorarle a Dios en espíritu? Adorarle a Dios en espíritu es buscar un ser supremo que es invisible, que no le vemos,
que no le palpamos, pero ¿cómo le podemos sentir? Cuando Dios se manifiesta en nuestras vidas, cuando Él hace milagros en nuestra vida, cuando Él hace transformación, cuando Él sana, cuando Él cambia los corazones. Por eso es muy importante leer y escudriñar las Escrituras, porque aquí está plasmado todo el seguimiento para nosotros entender el Evangelio y buscar la gracia de Dios para que Él nos mire con ojos de misericordia. Entonces tenemos que buscarlo en espíritu, no en una imagen, no en una figura, no en un símbolo, porque Dios claramente lo dejó plasmado, que a Él no hay que buscarlo en ninguna imagen ni en ninguna figura. Si leemos Éxodo 20, aquí está plasmado que no debemos buscar a Dios en imágenes ni en figuras, sino buscarlo en espíritu, porque Dios es espíritu. Y de eso depende la fe. Por eso dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y ahí es cuando Dios entra a bendecir a las personas, cuando le buscan en espíritu y en verdad. Entonces eso quiso decirle el Señor Jesús a la mujer samaritana, que el tiempo vendría cuando los verdaderos adoradores le busquen en espíritu. Por eso el Señor explica que ni cuando le busquen ni en Jerusalén ni en Samaria, porque a veces tenemos el concepto erróneo de que porque Jerusalén fue el pueblo predilecto de Dios en la antigüedad, lo sigue siendo. La Jerusalén que habla la Biblia a futuro, que predicen o que profetizan los grandes hombres de Dios, como los profetas, como Isaías, Jeremías, que se profetiza a futuro, es la Jerusalén espiritual. ¿Y cuál es la Jerusalén espiritual? Es la iglesia de Dios, donde Dios se manifiesta en espíritu. Por eso a Dios no hay que buscarlo ni en un lugar físico ni en una figura. El lugar físico donde uno debe ir es congregarse, buscar la iglesia verdadera. ¿Y cuál es la iglesia verdadera? Es donde Dios se manifieste, donde sentamos la presencia de Dios, donde Dios haga milagros, donde Dios nos cambie, donde Dios nos sane. Por eso es muy importante buscar a Dios en espíritu y en verdad, porque Él lo dejó aquí explicándolo. Y por eso debemos leer para entender. Y buscar a Dios es orarle, hablar con Él como un amigo, es entrar en nuestra habitación y arrodillarnos y extender las manos al cielo y hablar con Dios, exponerle nuestras situaciones, nuestras angustias, nuestras necesidades, porque a veces tenemos el concepto de rezar. Rezar es repetir y todos repiten lo mismo, pero ¿qué pasa? Que cada persona tiene una necesidad diferente, cada uno está viviendo momentos diferentes. Entonces por eso se llama orar y hablar con Dios, para poder expresar la situación que cada persona tiene, porque algunas personas tendrán necesidad por lo económico, tendrán necesidad por una sanidad, tendrán necesidad por encontrar un empleo. Entonces eso es orar, pedirle a Dios por nuestra propia necesidad, pedirle a Dios en espíritu. Y cuando lo hacemos así, el Señor entra a mirarnos y entra a escucharnos y entra a bendecirnos. Entonces esta meditación quería compartir sobre la mujer samaritana y lo que quiso decir el Señor Jesús, para que no lo busquemos en un lugar físico especial y no lo busquemos en imágenes ni en figuras, sino en espíritu. Adorarlo en espíritu, alabarlo, darle el primer lugar cada día para que Dios se manifieste en nuestras vidas. Si esta meditación causó algún efecto, déjamelo saber acá en los comentarios. Comparte este video, suscríbete al canal para que no te pierdas los videos o meditaciones que se suben cada semana sobre pasajes de la Biblia. Y acá en la descripción del video te voy a dejar un link de un lugar muy especial. Este lugar es donde Dios se manifiesta y donde hace transformación y cambio de vidas.